La clase de hoy vamos a continuar con las falacias lógicas. Vamos a revisar otras falacias lógicas o de pensamiento. Entonces, nos hemos quedado revisando lo que se refiere a la falacia ad hominem y vamos a revisar otras falacias lógicas. No nos olvidemos que la falacia es este error en el pensamiento. Principalmente, identificar falacias es parte de la consideración propia de la filosofía, el analizar este tipo de falacias. Y vamos a ver, estaríamos viendo una quinta falacia que se llama falacia ad baculum. Esta falacia se comete cuando en lugar de la conexión lógica de la argumentación, se hace uso de la amenaza para validar el juicio. Esto ocurre cuando no se tiene la capacidad de brindar argumentos para refutar un razonamiento. Ya vamos a ir viendo por medio de ejemplos de esta perspectiva. Iremos puntualizando para que sea un poco más claro, pero principalmente esta falacia tiene que ver con la amenaza, cuando por medio de la amenaza se utiliza este razonamiento para someter sin ningún tipo de argumento. Entonces, para ir puntualizando esta perspectiva, la falacia se comete cuando se usa la fuerza. Se usa la amenaza para defender una idea, para validar un juicio. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Como pueden observar en la imagen, claramente se puede evidenciar este elemento. Aquí, este personaje conocido, espero que lo conozcan, Mafalda plantea que por qué tengo que hacer una u otra cosa. Y simplemente se basa en el criterio de la amenaza, como ustedes pueden ver aquí, porque soy tu madre. Debemos haber escuchado muchas veces este tipo de argumentos, que simplemente, y espero que no digan posteriormente, es que el profe me dijo, eso es una falacia, y se llama ad baculum. No me diga así, mamá, qué sé yo. Dentro de esta consideración propia, la falacia ad baculum carece de ningún tipo de argumento, simplemente se la utiliza en cuanto amenazo, porque tengo tal vez algún criterio de autoridad frente a la persona que está dando un punto de vista, entonces considero que el criterio es correcto. Aquí hay que tener mucho cuidado porque este tipo de falacias son y han sido las que se cometen muy cotidianamente. Otro ejemplo, por ejemplo, la tesis de Darwin sobre la evolución del mundo no puede ser cierta. Se pide que se rechacen sus enseñanzas en la escuela, en caso contrario, los profesores que la enseñan recibirán una sanción. ¿Se dan cuenta dónde se encuentra la falacia ad baculum? Se está
eh, haciendo que, por ejemplo, como alguien cree que es falaz o que es incorrecto enseñar la teoría de Darwin, entonces quien la enseñe será sancionado. También, por ejemplo, cuando a ustedes le dicen no, no puede opinar porque usted no conoce sobre el tema. Si opina, tiene 0. Es una falacia ad baculum. No hay ningún tipo de argumento detrás del criterio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sencillo. Vamos con otra falacia. No se olviden, ad baculum o la apelación a la fuerza es la falacia que hemos visto. Se apela simplemente a una autoridad como porque por medio de la fuerza se quiere obligar a que se haga una u otra cosa. La siguiente falacia es la falacia ad ignorantiam. La falacia ad ignorantiam, aquí la T como en el inglés, en el latín también suena como C. La falacia ad ignorantiam se comete cuando se pretende establecer la verdad o falsedad de un enunciado a partir del hecho de que no se puede demostrar si es verdadero o falso. Vamos a ver este ejemplo. Ya vamos a ver el ejemplo. La falacia consiste en afirmar que algo es verdadero solo porque hasta el momento no se ha podido probar la falsedad o la negación de ese argumento. Sí, ya vamos a ver un ejemplo muy puntual. Pero esta falacia consiste principalmente en afirmar que solo es verdadero porque no se lo puede probar. La tesis de la curvatura del espacio planteada por la teoría de la relatividad no ha podido demostrarse, por lo tanto es falsa. Los extraterrestres no se han podido demostrar que existen o no, por lo tanto es verdadero. ¿Sí? Ese tipo de argumentos son los que se utilizan cuando hablamos de la falacia ad ignorancia. Como no puedo demostrar algo, entonces o es verdadero o es falso. Yo afirmo o niego simplemente porque no hay una demostración de este ejemplo. Toda teoría y todo argumento debe estar sujeto a comprobación. No podemos nosotros delimitar que un elemento sea o no sea sin ningún tipo de comprobación. No se olviden tener en cuenta las definiciones que he ido puntualizando para que no se confundan entre las falacias. Por favor, copiarán lo que estoy puntualizando, que es importante que determinen la diferencia entre un elemento u otro. Vamos a ir puntualizando estas perspectivas dentro de esta visión. Vamos pensando también en algún ejemplo que nos pueda explicar esta perspectiva de lo que les estoy manifestando aquí. Vamos a ver. Un ejemplo típico: no se puede demostrar que Dios no existe, por lo tanto existe. Ese es un ejemplo típico de ad ignorancia. Como no puedo explicar que algo existe, entonces existe. Como usted no puede demostrar que yo estoy en lo incorrecto, entonces debe ser correcto. Esa es la falacia ad ignorantiam. Dentro de esta consideración, esta falacia, entonces directamente cae en el error. No pueden utilizar este tipo de argumentos. Esa es la idea de la filosofía, que vayan eliminando en lo posible los argumentos, que vayan demostrando las perspectivas. Argumento ad ignorancia.
Como no se puede probar lo contrario de que el Sol sea hueco, entonces debe ser verdadero. ¿Sí? Bien, estoy poniendo algunos ejemplos que se cometen cuando hablamos de este punto. ¿Alguien algún ejemplo que se puedan imaginar de ad ignorancia? Vamos pensando. De que la Tierra es plana. Ya, muy bien. Tal vez la Tierra es plana, como en la época no podía demostrarse lo contrario, entonces debía ser así. Y lo asumieron como ley universal, así como la ley de que el centro del universo es el Sol. Había demostraciones, pero no se podía demostrar lo contrario. Podemos decir algo así, pero va un poquito más allá, a demostraciones que son mucho más difíciles. Digamos, yo no puedo demostrar porque no hay nada que cuantifique, mida el alma, el espíritu. Entonces, como no puedo demostrar, debe existir, ¿sí? Ese tipo de argumentos no se pueden utilizar y muchas veces las religiones han utilizado este tipo de argumentos para demostrar la existencia de un ente sobrenatural o un ser sobrenatural sin ningún tipo de argumentación. La verdad o la falsedad, establecer verdad o falsedad de un enunciado. Simplemente porque no se puede demostrar. Su verdad o su falsedad, ¿sí? Por sintetizar este elemento. Debemos puntualizar esta perspectiva directamente en el elemento que estamos visualizando. Bien. Otra de las falacias que vamos a ir puntualizando, que es importante tomar en cuenta porque son la mayoría de los discursos políticos se enmarcan dentro de esta perspectiva, es la falacia ad populum o al pueblo. Esta falacia constituye la herramienta favorita de la política, de los políticos, en algunos casos, sobre todo los demagogos. Consiste en buscar y validar un razonamiento por medio de la persuasión. Simplemente a partir de persuadir, ganándose al público, ganándose a la gente, sin ningún tipo de demostración real, sin ningún tipo de argumento. No desde la demostración. Entonces, podemos nosotros puntualizar que en esta falacia, como les decía, es típico del ámbito político y consiste en validar un argumento, como siempre estamos hablando, validar un razonamiento, y este razonamiento debe estar validado solo por medio de la persuasión. Ahí hablamos de ad populum. No hay ninguna demostración. Ya vamos a revisar ejemplos. Pero principalmente ese es, o esa es la falacia ad populum. Ese es el argumento inexistente que está detrás de la persuasión, que ustedes deben haber visto mucho en campaña política. Vamos a visualizar un ejemplo. Y es lo que cometemos comúnmente. Por ejemplo, debe ser una buena película, dice la gente, porque existe una cantidad
cola de gente esperando para verla en la taquilla. A veces asumimos que algo es bueno simplemente porque un montón de personas han comprado o tienen ese elemento. No hay ningún tipo de argumento detrás, simplemente se está basando en la persuasión que la gente, el común denominador, ha ido planteando. No se olviden tomar en cuenta, miren que estoy poniendo ejemplos, estoy poniendo elementos que pueden ayudarles a comprender de mejor manera, que no es, obviamente, se lo utiliza más en el ámbito político, porque la persuasión, los políticos lo que mayormente pretenden es persuadir a la gente, no dar argumentos para que voten por ellos, para que les elijan. Pero como ustedes pueden ver en este ejemplo, también se utiliza en otros ámbitos, no solo en el político. Argumento también ad populum. Todo el mundo sabe, miren lo que planteaba el compañero, más que un argumento ad ignorantiam era un argumento ad populum. Porque dice aquí, plantea este pensador que la Tierra es redonda. Y se ríe el de la derecha diciendo, si todo el mundo sabe que es plana, ¿dónde está el error en el razonamiento? El decir todo el mundo. No podemos afirmar porque todo el mundo crea un argumento que realmente solo porque eso que ellos crean simplemente es verdadero. Otro ejemplo, los productos modernos de belleza son fisiológicamente adecuados porque hacen lucir bellas y atractivas a las mujeres. Además, si queremos estar a la moda, los productos de belleza son indispensables. No está justificando que sean fisiológicamente adecuados, simplemente porque se los utiliza y todo el mundo lo utiliza, entonces deben ser correctos. Así funciona directamente la falacia ad populum. Miren, este grupo de personas llega con una perspectiva y trata de dar su punto de vista el político a través de la persuasión, porque no hay argumentos, por eso el dibujante, por si quieren revisarlo, Esquino, plantea la perspectiva de que se impone el criterio solo por la persuasión y la gente cree lo que quiere creer, cuando en realidad el político cree totalmente otra cosa. Así funciona esta falacia ad populum. El persuadir por persuadir, que la gente crea lo que tiene que creer solo porque el resto cree lo mismo. Porque yo tengo un teléfono y pienso que esa marca es la mejor. Porque todos mis amigos o porque en la televisión he visto que es la mejor. ¿Sí? Funciona también como falacia ad populum. Entonces, hemos visto la falacia ad baculum, ad ignorantiam, ad populum. La apelación a la fuerza, te obligo o tienes que hacer lo que te digo porque yo soy la autoridad o usted no puede plantear los argumentos porque yo tengo la autoridad o no puede decir o seguir enseñando lo que enseña porque yo digo como autoridad. La falacia ad ignorantiam. Principalmente esta falacia es planteada, la que ya vimos, porque no se puede demostrar. Por ejemplo, atribuir un accidente, por ejemplo, atribuir que algo exista simplemente porque no se puede demostrar la existencia o la inexistencia. Dios existe simplemente porque usted no puede decir que no existe, entonces existe. Más allá de cualquier tipo de creencia, para la época medieval, para evitar esta falacia, porque los medievales son los que más estudiaron las falacias lógicas, trataron de utilizar la filosofía para entender el mundo. Así, por ejemplo, las 5 vías de la existencia de Dios de Santo Tomás es una explicación racional para no caer en falacias. Todo lo que ustedes expliquen, argumenten, debe tener un sentido propio. No puede ser un sentido sin más.
Vamos a ir terminando. Nos faltan algunas falacias por revisar. Obviamente son muchas más. Existe un texto de un filósofo, de un pensador que se llama Copy, que ha ido recopilando y analizando todos los elementos sobre las falacias. Son realmente muchas más falacias de las que vamos nosotros a visualizar aquí. Voy a entonces a ver una falacia más y vamos a ir viendo lo que ustedes pusieron. Van a decirme qué falacias encontraron sobre las falacias que vimos anteriormente. La falacia última que vamos a revisar el día de hoy, a ver, sí, 8. La falacia de causa falsa. Causa falsa. Esta falacia acontece cuando se adjuntan relaciones de causa y efecto únicamente a partir de la observación de unos hechos anteriores, que realmente no son o no forman parte o no actúan dentro del elemento propio que se está analizando. Vamos a ir puntualizando esta falacia de la causa falsa. La falacia consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes de ese propio suceso. Vamos a ir puntualizando. Esta perspectiva es un poco compleja, no tan sencilla de entenderlo, porque aquí se dan dos elementos, causa, efecto, que son los dos elementos que se están relacionando en la causa falsa. Acontece entonces cuando se adjudica relaciones causales únicamente a partir de la observación de unos hechos anteriores a otros. Sin embargo, para establecer una relación de causalidad se requieren muchos elementos de juicio, no solo una perspectiva. Vamos a ver un ejemplo, por lo tanto. Las 2 últimas semanas no fui a visitar a mi abuela. Hace 3 días se puso enferma y se murió. Se murió de la pena porque no la visitaba. ¿Se dan cuenta cuál es la consecuencia? Como les decía, causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Supuestamente la causa está determinada por la visita que hacía a mi abuela. Y creo que la consecuencia, aquí está fundamentado en la causa hacia la consecuencia. La consecuencia es que mi abuela murió. Y yo argumento que murió por una causa anterior que no tiene o carece de sentido o de relación con la consecuencia. No es porque yo no le haya ido a ver a mi abuela que se murió, ¿sí? Tendrán en cuenta, tiene que estar clara esta perspectiva. Causa-consecuencia. La falacia consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que se cree que esta consecuencia, este suceso, está dado por una causa anterior que no tiene mayor argumentación, que es simplemente una relación causal por un único hecho, por un solo elemento, como en el caso de la abuelita. Como yo no le he ido a ver a mi abuelita, se murió porque no le fui a ver. No tiene relación, no hay argumento. No se olviden, lo que estamos relacionando es causa y efecto. Para que suceda un hecho, debe haber un sinnúmero de elementos anteriores para que se dé ese hecho. Por ejemplo, en el caso de la abuelita, puede haber estado enferma, puede haber tenido un accidente, puede, qué sé yo, una serie de elementos. Pero en realidad, lo único que ha sucedido, lo único que sucede es que yo tomo uno de esos hechos y a partir de uno de los hechos, yo considero que se dio ese efecto. Por ejemplo, otro ejemplo, vamos a visualizar otro ejemplo aquí.
También la llaman falacia post hoc ergo propter hoc, la causa falsa de lo que sucede posteriormente. También tiene este nombre, la falacia de la causa falsa. Se llama también post hoc ergo propter hoc en latín, pero nosotros nos vamos a quedar con causa falsa. Claro que no hay tigres, plantea la imagen, porque puse un amuleto anti-tigres por aquí. ¿Qué tiene que ver que no existan tigres con una perspectiva anterior que yo haya utilizado un amuleto? Por ejemplo, en esta causa falsa se suele utilizar en estos elementos que nosotros creemos que son fantasiosos, que pueden llegar a ser realmente amuletos o, por ejemplo, a mí me fue bien el día de hoy porque utilicé mi marcador mágico. ¿Qué tiene que ver que me haya ido bien con un elemento? La lógica trata de romper sobre todo las supersticiones y todo este elemento que es fantasioso, que la gente común y corriente cree simplemente porque ha sucedido en un caso o porque ha sucedido en un elemento o en alguna vez. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Nos vamos a quedar con esas 4 falacias más. Veremos 3 falacias más a continuación o un poco más de falacias que nos permitan comprender esta perspectiva de lo que es propiamente una falacia. Para ir comprendiendo estos elementos, nos vamos a quedar ahí para no seguir ahondando. Y como les decía, simplemente no se olviden, ya que se nos va el tiempo, tener sus ejemplos de las anteriores falacias. Vamos a cerrar ahí para no cansarnos tanto.